un poquito también el tiempo y el acomodar también los archivos para poder empezar en la clase de hoy. Pero agradezco a Dios que ya estamos aquí por este medio. Quiero dar bienvenida a cada uno de los hermanos que están aquí, mi hermano Edwin, mi hermana Marisela, mi hermano Oscar y mi hermana Perla Palacios. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a esta séptima clase de la epístola a los romanos. Y es un gusto saber que ustedes están aquí conectados semana con semana y día con día, no solamente en esta materia, sino en todas las que son impartidas por medio de esta plataforma. Gracias a Dios, están con bien, hermanos, gracias a Dios estamos aquí y así dándoles la bienvenida, y también a los que se conecten durante este tiempo en esta clase, pues también daremos bienvenida a cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar, no nos queda mucho tiempo, y este capítulo nos da 25 versículos. Los vamos a ir analizando y vamos a ir viendo lo que dice la palabra de Dios y qué podemos nosotros aprender de ello y tomar para nuestra vida. Yo cada que leo las Sagradas Escrituras, algo que veo cuando yo leo no solamente es aprender un pasaje, una historia. Cuando yo leo, yo quiero ver en qué se puede aplicar para mi vida, qué beneficios trae para mi vida, hoy en este día, hoy en este tiempo, a mí, dirigida a mí. Cuando la leo que va dirigida a mí. Así como nosotros vamos a leer o estamos leyendo la carta del apóstol Pablo, que dirigió a la iglesia que se encontraba en Roma, a los romanos, la iglesia en Roma. Yo cuando leo cada carta, cada libro, la leo como si fuera directa a mí, es directa a nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, yo quisiera que así pudiéramos ir leyendo las Sagradas Escrituras. Cuando leamos, vayamos viendo qué beneficios trae para nuestra vida. Entonces, vamos a ir viendo el primer versículo de este capítulo 7. Bueno, empecemos. Romanos capítulo 7, en las diapositivas que he presentado aquí, las he tomado de la versión Dios habla hoy. Para esto vamos a ver el versículo 1. Si aquí lo pueden ver ya en su monitor, en su dispositivo, en su Biblia, dice así la santa palabra de Dios. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Así da inicio este primer versículo. Recordando antes el capítulo anterior, la clase pasada, nos dábamos cuenta que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, o se refería a la iglesia, que nosotros en Cristo estamos muertos al pecado. Eso es el capítulo 6, el capítulo anterior, a lo cual se enfatizó que nosotros estamos crucificados con Cristo, que nosotros estamos muertos al pecado, muertos para el pecado, para poder vivir ahora una vida placentera en Cristo. Recordábamos que el apóstol Pablo, en la culminación del capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que veíamos, el pecado paga muerte. Quiero retomar ese verso y quiero aclarar algo. El pecado paga muerte. No se está refiriendo a la muerte biológica, se está refiriendo a la muerte eterna, a la muerte segunda, a la muerte, a la condenación. Y el que vive ahora en Cristo no se va a dirigir a esa muerte segunda, la muerte de condenación. Todos vamos a morir en algún momento. Este cuerpo tiene que morir, tiene que, de acuerdo a la ley de la vida, tiene que ir del polvo, fue tomado, y al polvo tiene que ser tornado. Pero el alma
la cual es eterna, ya sea para vida o para muerte, vida eterna o muerte eterna. Lo que nosotros tenemos aquí, este cuerpo, esta materia, es solamente, por así decirlo, como si fuera el estuche de nuestra alma, es el estuche de nuestra alma. Lo que es eterno es el alma, lo que está dentro de nosotros, eterno, sea para vida o sea para muerte. Hablando de la muerte biológica, todos vamos a morir, buenos o malos, gentiles o cristianos, todos en algún momento vamos a llegar a ese momento. Aunque también el apóstol Pablo aclara, ¿verdad? Y dice, más los que quedemos vivos, y Cristo viene por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que quedemos vivos o los que quedan vivos serán transformados. Pero de hecho el ser humano tiene que morir, tiene que dejar este cuerpo. El alma no, el alma es eterna. Y vuelvo a repetir, sea para vida eterna o sea para muerte eterna. Y eso es lo que el apóstol Pablo culmina el capítulo 6, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, la muerte segunda, la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahora, este capítulo 7 nos dice, hermanos, ustedes conocen la ley. Le está hablando al pueblo, a un pueblo que conocía la ley. Si recuerdan, la clase primera les decía que el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a los judíos convertidos a Cristo que estaban en Roma y que ahí había una iglesia. De hecho, el apóstol Pablo no había llegado a Roma, sin embargo, él envía la carta a Roma, a la iglesia que está ahí creciendo en Roma. Y en esa iglesia tanto había judíos como también había gentiles. Pero quiero aclarar, judíos convertidos a Cristo o gentiles también, en su caso, convertidos a Cristo. Judíos y gentiles convertidos al cristianismo, convertidos a Cristo, formar parte ya de este pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y que ellos, por ser judíos, conocían la ley. De hecho, así empezó el apóstol Pablo a dirigirse con los judíos convertidos a Cristo, que nuestra salvación ya no era por la ley, ya no era por la circuncisión, ni por ser hijos de Abraham, tampoco era por las buenas obras, sino que él da el tema claro, profundo, sobre la vida la encontramos ahora en Jesucristo. Entonces el versículo 1 del capítulo 7 dice, hermanos, ustedes conocen la ley. Es un pueblo que sí conocía la ley. Cuando dice, hermanos, ustedes conocen la ley. Conocen como judíos cuál es la ley. Y ya les había dicho que no era por la ley, no era por la ley la salvación. Ya también les había aclarado, porque si se hacían la pregunta a los judíos, entonces ¿de qué nos sirvió ser judíos, verdad? ¿O de qué nos sirvió venir de Abraham? Dijo, de mucho, porque por ustedes fue dada a guardar la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a este pueblo, mantuvieron la palabra, la guardaron y es como hoy conocemos también la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia en la mano y se compone de 66 libros, así le llamamos, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Su Biblia también puede ver los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y así desde el libro de Génesis, desde el principio hasta Revelación o Apocalipsis, todo este volumen sagrado para nosotros es la Santa Biblia, la palabra de Dios, pura y viva. Una palabra
limpia, una palabra que está hablando a nuestros corazones. Entonces ahora dice, ustedes hermanos conocen la ley y saben lo que la ley solamente tiene, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Bueno, recuerdo que en el capítulo anterior les dijo que ya están muertos, pero aquí les está diciendo que la ley se mantiene vigente, está fresca, se mantiene viva, se mantiene, sí, dice que tiene poder sobre la persona que está viva. Cuando en el capítulo anterior dice que estamos muertos, no se está refiriendo muertos espiritualmente, no se está refiriendo estás muerto sin saber las cosas. No, les está diciendo, estás muerto al pecado. Estamos muertos al pecado o para el pecado y ahora vivos para Dios. Pero ahora en este capítulo el apóstol Pablo les va a hablar sobre la ley. Y vamos a avanzar en el siguiente versículo 2 y versículo 3. Dice, por ejemplo, es decir, que les va a hablar de la ley, pero les pone un ejemplo, para así decirlo, para que me entiendan. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo, mientras éste vive. Mientras ¿quién vive? El esposo. La mujer está ligada, está sujeta a su marido mientras él vive, el esposo vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la liga a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras vive el esposo, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Me llama mucho a mí la atención cómo el apóstol pone este ejemplo hablando de un matrimonio. Pero en realidad cuando leemos el capítulo, el apóstol Pablo no está, por así decirlo, interesado en hablarles del matrimonio. Él está interesado en hablarles de la ley de Dios. Y pone, por ejemplo, como un matrimonio. Y ellos bien sabían que el matrimonio existe. El matrimonio, ¿cómo puedo decir? El matrimonio se mantiene, está vivo, es algo que es real, el matrimonio, esposo y esposa, mientras el uno y el otro vive. Si la mujer quisiera vivir con otra persona, con otro hombre que no sea su marido, le está diciendo, esta mujer comete adulterio. Y bien sabemos que el adulterio es pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Así la misma Biblia lo dice. Pecado es transgresión de la ley. Lo dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pecado es transgresión de la ley. Es violar la ley. Es no hacer caso a la ley. Entonces, como el apóstol Pablo quiere hablarles de la ley, les está diciendo un ejemplo de un matrimonio. Si la mujer quiere vivir con otro hombre, pero si el esposo vive, se está cometiendo pecado de adulterio. En otras palabras, les está diciendo, están transgrediendo la ley. Ellos bien lo sabían, lo conocían. Pero le dice, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley.
ya no es mujer de un marido, porque el marido ya no vive, ha muerto, ¿verdad? Dice, entonces la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, lo que decíamos hace un momento, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede irse a otro hombre sin cometer adulterio. ¿Qué es lo único que puede separar a un matrimonio? Es la muerte. ¿Qué es lo que puede separar el matrimonio? Es la muerte. Aquí tenemos que observar algo muy minuciosamente, ya que para el pueblo judío, precisamente en los tiempos de nuestro Señor Jesús, se había distorsionado lo que es el matrimonio. Y muchos estaban autorizando dar carta de divorcio. Y cuando llega el Señor Jesús, eso es lo que los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le preguntan, ¿puede el hombre repudiar a su mujer? ¿Puede dejarla por cualquier cosa, por cualquier motivo? Y la respuesta del Señor fue clara y les dice, en el principio no fue así. Varón y hembra hizo Dios y los hizo hasta que la muerte los separe. Si se puede dar cuenta, el Señor los llevó al principio, mientras los fariseos pensaban, tenían ellos y daban cartas de divorcio de que el hombre pudiera repudiar a su mujer, y ahí ellos lo dijeron por cualquier cosa, y el Señor los mandó al modelo original. ¿Y cuál fue el modelo original? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer. El hombre se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Y esto iba a ser toda la vida mientras ellos vivan sobre esta tierra. Los fariseos anteponen una respuesta y le dan una respuesta al Señor Jesús, que Moisés permitió la carta de divorcio. Y el Señor dijo, le responde, por la dureza de su corazón, por la necedad de su cabeza. Y el Señor Jesús manda el modelo original. Mientras para este tiempo del Señor Jesús, los fariseos estaban permitiendo que el hombre pudiera repudiar a su mujer por cualquier cosa. Y ellos se basaban en lo que Moisés autorizó cartas de divorcio, aunque el Señor Jesús aclaró, eso lo hizo Moisés por la pureza de su corazón. Ahora, en esto quiero que pongamos un poquito de concentración en lo que es el matrimonio y el modelo original. Hasta la muerte pueden separarse, o lo único que los puede separar es la muerte. Estoy hablando de esto, aunque había dicho hace un momento el apóstol Pablo, no estaba interesado sencillamente de hablar del matrimonio. Él está tratando de llevarlos a la ley, a la palabra. ¿Verdad? Dice el versículo anterior, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Y ahora les pone el ejemplo del matrimonio. Y en este ejemplo, ¿verdad? Cuando les da a conocer cómo es el estilo del matrimonio, cómo es la vida de un matrimonio, es hasta la muerte. Bueno, para esto, entonces vamos a ver el verso 7. Así también ustedes, dice, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo,
podremos dar una cosecha agradable a Dios. Este es el verso 7, ¿verdad? Lo que estamos leyendo aquí en el monito. Voy a leerlo en la versión que tengo, en la versión que tenemos en nuestra Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, aquí sí estamos. Aquí me puse otro texto por otro, ¿verdad? Sí. Por eso no me encajó ahorita lo que estaba leyendo con lo que vamos. Bueno, no lo tengo acá. No, este es el verso 8. Bueno, voy a leer el verso 7. Voy a leer el verso 7. No es el que tenemos ahí en la proyección. Quiero aclarar, perdón. Vamos a leer el verso 7. Y dice así. Perdón, es aquí el verso 4. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo han muerto con Él a la ley para quedar unido a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar cosecha agradable a Dios. Sí, es el verso que vamos a leer, pero no es el verso 7. No es el verso 7, ¿verdad? Vamos a aclarar. Entonces es el verso 4. Vamos aquí a tachar esto. Y este es el verso 4. Amén. Este es el verso 4. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo. Recuerden que les está hablando del matrimonio, les está diciendo que una mujer no puede dejar a su marido, no puede vivir con otro hombre si el esposo vive. En cambio, si el esposo muere, puede unirse a otro hombre porque queda libre. Ahora el apóstol Pablo regresa al tema al cual él quiere llegar. Y dice, así también ustedes, dijo del matrimonio, así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para que unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó, de este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Aquel que después de morir resucitó. Esto es muy interesante observar. Aquel que después de morir resucitó. Si yo les pregunto, amén, si yo les pregunto, hermanos, ¿quién es aquel que murió y resucitó? ¿Usted qué me puede decir? ¿Qué respuesta me da? Aquel que después de morir resucitó. ¿Me puede escribir ahí en el chat, hermano? Por favor, ¿quién es aquel que murió y resucitó? Amén, estamos aquí ya respondiendo los hermanos, la hermana Perla, el hermano Edwin, la hermana, amén, el hermano Oscar, hermana Luis, y todos coincidimos, ¿verdad? Y no porque haya sido una coincidencia, sino porque sabemos, tenemos la realidad, la palabra verdadera, el saber quién murió y resucitó. Así como cada uno de mis hermanos hicieron Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús, amén, Jesucristo, amén, ¿verdad? Dice Jesús. ¿Quién es aquel que murió y resucitó? Es Jesucristo. Cristo murió y resucitó. En el versículo anterior les estaba hablando de un matrimonio. La mujer tenía
o podía quedar libre del matrimonio cuando el marido muere. Usted sabe que Dios se casó con Israel. Hablando de ese pueblo de Dios, Dios se casó con Israel. Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los lleva a una tierra prometida. Y usted sabe que el pueblo de Dios, Israel, se fue a otros dioses, y esto en la vida espiritual es adulterio. Israel adulteró delante de Dios, delante de su marido. Dios los lleva, los saca, atraviesan el Mar Rojo, llegan a aquel lado. Moisés sube al monte de Dios y reciben las tablas de la ley, ¿verdad? Lo que Dios tiene para su pueblo. Usted ve, Moisés baja, ve al pueblo adorando a una imagen y decía que estaban adorando a Dios porque los sacó de Egipto, pero lo que estaban adorando era un becerro, no era Dios. Aunque ellos decían, adoramos a Jehová, bendecimos a Jehová, pero ellos estaban viendo un becerro. Ellos estaban adulterando, estaban cometiendo adulterio. Así durante todo ese tiempo, durante toda esa marcha, durante todo el periodo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se fue encaminando siempre a dioses vanos, a la idolatría, y esto se le conoce adulterio. El pueblo adulteró. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, el Verbo se hizo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. Él murió. Cuando Él muere, hermano, el matrimonio que tenía Dios con Israel queda anulado, por así decirlo, hablando espiritualmente. Porque ¿qué es lo que iba a separar? ¿Quién era lo que los iba a separar de ese matrimonio de Dios con Israel? Era la muerte. Israel estaba viviendo en pecado, cometía pecado, estaba viviendo en adulterio espiritualmente. Entonces, aquel esposo tuvo que morir. Y dice la Biblia, dice que así ustedes, hermanos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a esa ley. El capítulo anterior nos habla que nosotros morimos al pecado. En este capítulo nos habla de morir a la ley, ¿verdad? Y ahora dice, han muerto con Él a la ley para quedar unidos a otro. Es decir, ¿quién es ese otro? Aquel que después de morir resucitó. Él murió y resucitó. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? Para que aquel matrimonio quedara anulado, y resucitó para nuevamente volverse a casar y tomar a una mujer, ahora sí para sí. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? A un pueblo santo, lo que el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? Que somos un real sacerdocio, escogido, agradable, santo delante de Dios, para gloria de Él. Y no solamente entra el judío, sino que también el gentil, o no solamente entra el gentil, sino que también el judío. Todos aquellos que ahora acepten a Jesucristo como el único salvador de sus vidas. Entonces ahora nos acercamos a Él y nos estamos casando con Él, hablándolo espiritualmente, y usted y yo estamos esperando las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo vino, Dios, el Verbo, se hizo carne, habita entre nosotros, muere el Señor. Cuando Él muere, así vamos a verlo en el reino espiritual, en el sentido espiritual, el matrimonio aquel queda anulado, y ahora Cristo resucita para nuevamente volverse a tomar para sí a un pueblo que sea santo y agradable. De este modo podemos dar una cosecha agradable a Dios. Lo que estamos diciendo, como en el capítulo pasado, ¿verdad? El morir en el pecado, el morir al pecado, en Cristo somos nuevas criaturas. Pues en el sentido espiritual es lo que hizo el Señor Jesús en este momento, en el capítulo 7, cuando Él muere en la cruz.
nosotros sabemos que Él perdona nuestros pecados y que si Él resucita, nosotros nosotros resucitaremos con Él o viviremos con Él, sí, pero en un trasfondo también espiritual podemos contemplar que cuando Él muere queda anulado a patrimonio y Él resucita para tomar ahora para sí consigo a un pueblo que sea santo y agradable para Él. No estamos diciendo que desechó a Israel, no estamos diciendo lo apartó y ahora viene otra mujer. Está diciendo el Señor muere y ahora nosotros de este modo podemos dar una cosecha agradable para Dios. Tener que ser mejores. El pueblo de Israel ahora aceptando a Cristo, ellos tienen que saber, tienen que ser mejores que antes. Cristo murió, ahora nuestra vida espiritual va a depender del Calvario, no de lo pasado, del Calvario. Nuestra vida espiritual de ahí depende. El nacimiento de la iglesia de ahí depende del Calvario. Cristo muere y resucita. Y ahora nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Tanto Él resucita para tomar una esposa para sí, santa y agradable, ya que por medio también de ese sacrificio nosotros alcanzamos perdón de pecados y estamos muertos al pecado y somos nuevas criaturas en Jesús. Bueno, estamos entonces en el verso 4. Ahora sí, creo que aquí vamos al verso 8. Mas el pecado, hay una pregunta, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, observo Dios habla hoy aquí en el verso 8, si es el mismo que tenemos aquí. Antes de leer puedo equivocarme, dice, pero el pecado se aprovechó. No, entonces sería el 5. Aquí empecé No, vamos a decir por esto que la ley es pecado. Vamos a decir aquí, si es el verso 7, entonces otra vez vamos a, pero aquí por las carreras, ya apunté malos versículos. Entonces este sí es el verso 7. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciéis o no codicies. ¿Vamos a decir esto que la ley es pecado? El apóstol Pablo sigue haciéndose unas preguntas para dar aclaración a todas las dudas que pueda tener la iglesia, a todas las dudas que pueda tener los judíos convertidos a Cristo. ¿Vamos a decir esto que la ley es pecado? Claro que no. El apóstol Pablo no está haciendo a un lado la ley, dice claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, pone en un lugar a la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar. Si la ley no me lo hubiera dicho, no codicies. La ley no es pecado. La ley es la que va a dirigir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que nos va dirigiendo. Yo no hubiese sabido qué es codiciar, sino que la ley me señaló, no codicias. Entonces mi mente espiritual, mis ojos espirituales tienen que estar alertas porque la palabra me va a conducir, me va a guiar. Y en el verso posterior dice, pero el pecado se aprovechó. Ahora sí es el verso 8, del verso 8 al verso 11. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del
propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida. O cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que había darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Me dio muerte. El pecado se aprovechó de esto. Dice que despertó en mí toda clase de malos deseos. Anteriormente estábamos leyendo el verso 7 y decía, yo no hubiese sabido qué era codiciar, sino es que la ley me lo señala, no codicies. Y de ahí tomó ventaja el pecado, se aprovechó y valiéndose del mandamiento despertó en mí toda clase de deseos. Por eso muchos creen que todo lo prohibido es algo que se desea, ¿verdad? Eva se le dijo no comas de ese árbol, ella tenía una ley que Dios dio en el mandamiento, en el huerto del Edén. La ley era no comer del árbol del medio del huerto, ese fruto prohibido, y la mujer lo codició, ¿verdad? Aquello que se prohíbe pues es codiciable. Y entonces este es el pecado, el diablo, el que dirige a pecar, ¿verdad? El diablo, Cristo lo reprenda, es quien toma ventaja de todo eso y empieza a aprovecharse de lo que nosotros no podemos hacer y empieza a despertar en nosotros ese deseo, esos malos deseos. Dice, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo que sin la ley yo tenía vida. Está diciendo yo tenía vida, pero no se está refiriendo exactamente en él, sino se está refiriendo antes de que existiera la ley, el ser humano, de que existiera la ley. Cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado, yo morí. Así resultó aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó, tomó ventaja del mandamiento y me engañó. Usted puede ver, así la serpiente atacó a Eva por un engaño, con que ¿qué te ha dicho Dios? Y la mujer respondió, de aquel árbol no debo comer, porque el día que comiere y no tocar, ese día moriré. Y la serpiente con astucia empezó a engañarla, no morirás, serás como Dios, serás como un Dios sobre la tierra. Y aquella mujer pues empezó a despertar ese interés. Lo que estamos diciendo aquí, esa clase de los malos deseos. En aquella mujer se despertaron los malos deseos y empezó a codiciar el árbol del fruto prohibido y comió de él. Y no solo comió de ese fruto, sino que también le dio a su marido y ambos y fueron, hermanos, pues destituidos del paraíso, expulsados del jardín del Edén y perdieron todo privilegio. Bueno, así el enemigo se aprovecha, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué a los gentiles no los ataca como a nosotros? Porque el enemigo sabe que ellos ya están en sus garras. Sin embargo, ¿no? Usted y yo que conocemos la palabra nos está atacando, acechando. ¿Por qué? Porque conocemos ahora la palabra, lo que nos lleva a la vida eterna, y el enemigo siempre está despertando en nosotros malos deseos. Pero poderoso es Cristo, que Él habite en nosotros, que nosotros de verdad podamos morir al pecado y vivir en Jesucristo. El verso que sigue, estábamos leyendo, el verso 8 al 11, ahora vamos a ver del 12 al 13. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo pone el apóstol Pablo a la ley? ¿Cómo pone el apóstol Pablo al mandamiento de Dios? Está diciendo, en resumen, vamos a dejar claro este punto.
Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley en sí misma es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y por supuesto, pues en la ley, el mandamiento es la palabra de Dios. ¿Cómo no es santo? ¿Cómo no es santa la palabra si viene de la boca de Dios? Es justo y es bueno. Pero entonces dice el verso 13, ¿esto que es bueno me llevó a muerte? La respuesta, claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, valiéndose de lo bueno, y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Como el apóstol Pablo está poniendo el mandamiento de Dios. Es bueno, es santo, esto es agradable, esto es justo, esto es bueno. Pero ¿cómo ese mandamiento, cómo la ley, entonces, si siendo bueno me llevó a la muerte, me llevó al pecado? Y dice, lo que pasa que el pecado, para demostrar que es pecado, ¿verdad? Dice, nos causó la muerte valiéndose de lo bueno, nos engañó, el verso anterior que leíamos, nos sedució. El diablo sedujo al hombre, o el diablo está seduciendo al hombre a pecar. Así por medio del mandamiento que demostrando lo terriblemente malo que es el pecado. Verso 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil. Venido como esclavo al pecado, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco ello, que es la ley, que la ley es buena, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. El verso 20, ahí ya no alcanzó a entrar en la pantalla. Pero el verso 20 así termina, el pecado que está en mí. Yo creo que este versículo lo podemos entender porque esto es precisamente lo que nosotros pasamos cotidianamente. Esta es la lucha de todos los días que tanto usted como yo tenemos. Sabemos que la ley espiritual es espiritual, pero yo soy débil. Realmente somos débiles. Como seres humanos, estoy hablando, como seres humanos, somos débiles. Tenemos flaquezas. Pues venidos como esclavos del pecado. Y dice, no entiendo el resultado de mis acciones. Y a veces yo creo que aquí nosotros caemos en este versículo. No entendemos el resultado, el porqué de nuestras acciones. ¿Por qué hice esto malo? ¿Por qué hablé así cuando debería haberme quedado callado? ¿Por qué miré de esa forma cuando debería mejor haber agachado mi vista? ¿Por qué puse atención a aquella plática cuando de haber sabido me hubiera ido a otro? No hubiera hecho caso. Dice, no entendemos el resultado de nuestras acciones. ¿Por qué? Pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que es agradable delante de Dios. Yo creo que el deseo de su corazón, tanto el mío, es agradar a Dios. Es ser cada día mejores.
es tener una vida espiritual, es vivir como Cristo vivió, es ser santo como Él es santo. Pero a veces no entendemos el resultado de nuestras acciones, no entendemos por qué actuamos a veces de una forma que no es grata delante de Dios. Hacemos lo que no queremos hacer. Decimos, eso está mal y lo hacemos. Pues hago lo que no quiero. Y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. En cambio aquello que no quiero hacer, esta versión dice, lo que odio, lo que repudio, lo que rechazo. Se está hablando del pecado. Aquello que rechazamos, sin embargo, eso es lo que hacemos. Así nos comportamos. Sabemos que qué es pecado delante de Dios. Y cuando vemos, ya hicimos, ya dijimos, ya pensamos. Y solo nos queda inclinarnos y decirle, perdónanos. Y el Señor nos perdona porque Él es misericordioso y así es su gracia. Él es amplio en perdonar. Y nos ha perdonado muchísimas veces. Y sin embargo, volvemos a actuar de una forma que no es agradable delante de Dios. Y el apóstol Pablo, él está diciendo en su persona, aquello que quiero hacer, no lo hago, y lo que odio, eso es precisamente lo que hago. Él está hablando como un ser humano común, como usted y yo, como cualquier persona. En nuestro estado natural como seres humanos, somos débiles. Estamos propensos a fallar a cada momento delante de Dios. Cuando más queremos buscar de Dios, probablemente en un momento, segundos, nos dimos cuenta que hicimos algo incorrecto, algo indebido, algo malo. A lo mejor nadie se dio cuenta de lo que hicimos, pensamos o dijimos, pero Dios lo sabe todo. Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras antes de que nosotros las pronunciemos. Él lo sabe todo. Delante de Dios estamos desnudos. Él conoce todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, nuestra forma de mirar, los deseos de nuestro corazón. Él sabe cuándo son buenos y cuándo son malos. Él sabe cuándo miramos bien o miramos mal, hablamos bien o hablamos mal. Él conoce todo nuestro ser. Entonces, como seres humanos, en nuestra naturaleza débil, hemos hecho muchas acciones incorrectas delante de Dios. Si recuerda el capítulo anterior que decía, estamos muertos al pecado. Lo que hicimos atrás ya no debe ser en nosotros. Lo que usted cometió en su vida pasada ya no debe existir más porque murió el pecado. Ese capítulo nos habla que debemos ser diferentes. Y yo decía, el viejo Asael quedó sepultado. En el momento en que yo me bauticé y me entregué a Cristo, ese viejo Asael quedó sepultado. Pero en nuestra naturaleza de ser humano, de hombres, somos débiles. ¿Cuántas veces no hemos fallado a Dios? Aunque ya su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Aunque ya hemos sido bautizados en su nombre, pero cuántas veces no en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, en este peregrinaje que vamos camino a nuestra tierra prometida, cuántas veces no le hemos fallado. Y la respuesta será muchas veces. Muchas veces hemos fallado a Dios. Hay cosas que no queremos hacer, que odiamos hacer, que decimos eso está mal, eso no. A veces lo cometemos, lo hacemos, lo hablamos, lo hacemos, lo dijimos, lo pensamos.
Pero dice el verso 16, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. A veces no somos capaces. Nos proponemos muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Inició el año 2017. ¿Cuántos propósitos buenos no se puso usted en su corazón? Y quizás de rodillas, hablando con Dios, le dijo al Señor, yo me propongo hacer esto. Yo tengo este propósito en este año, propósitos buenos. Vamos todavía 3 meses de este año y quizás no hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Apenas, hermano, estamos pasando un trimestre del año y no hemos cumplido lo que hemos prometido, nos hemos propuesto. Porque no somos capaces de hacerlo, dice el versículo 18. Pues aunque tengo el deseo de hacerlo, capaz de hacerlo. Y ahí es donde nosotros nos atoramos en muchas cosas. En muchas cosas nos atoramos en nuestra vida espiritual. No somos capaces de hacer las cosas bien delante de Dios. Nuestra naturaleza débil nos hace fallarle a Dios. Eso me recuerda mucho el versículo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, que nuestro espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu, y una y la otra se opone. Hay una lucha diaria. Usted se levanta por la mañana y usted debe estar seguro que esa mañana va a tener muchas luchas. Y no sencillamente con el diablo, o no precisamente con el diablo. Cristo lo reprenda, él está vencido, ¿verdad? Pero a veces nuestro enemigo más cerquita, ¿quién es? Y es nuestro cuerpo, o es nuestra carne pecaminosa. Los deseos malos que hay en nuestro corazón, en nuestra carne. Y aquí, hermano, la palabra de Dios nos está invitando, motivando, que debemos confiar en Él, que debemos ponernos nuestra vida en Él, que si ya estamos muertos al pecado, dejar que Cristo viva en nosotros. Que si le hemos fallado en muchas ocasiones a través, hermano, de palabras, de pensamientos, de actitudes, debemos pedirle a Dios que Él nos vaya ayudando, porque ya no vamos a vivir nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Ahora bien, dice el verso 20, si hago lo que no quiero hacer, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Bueno, hay cosas que nosotros hacemos, pero es porque el pecado está en nosotros, ¿verdad? En nuestra naturaleza débil. Y tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo para que lo que hagamos, lo hagamos con el poder del Espíritu Santo y no en nuestra naturaleza débil, sino en el poder de Dios. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en ti. ¿Verdad? El Señor se derrama sobre el ser humano, aquel que le clama, aquel que se deja llenar por Él. El Señor lo llena de su poder y con ese poder de Dios sí podemos vencer al pecado. No nos guiemos con que somos pecadores y vamos a seguir pecando porque el pecado está en nosotros, porque somos de una naturaleza débil. No, nuestro pensamiento tiene que ser totalmente diferente. Sí hemos fallado, sí estamos quizás propensos a fallar. Es santo, yo tengo que ser santo. Él resucitó, yo tengo que resucitar con Él. Esto es lo que pues, la Biblia nos motiva a hacer, ¿verdad? El verso 21 y el verso 20
Dice, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Lo que leíamos hace un momento, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que odio, eso es lo que hago. Él se ha dado cuenta, dice, la ley de Dios es buena. La ley de Dios dirige al hombre hacia su camino perfecto. La ley de Dios, la palabra de Dios, sus mandamientos van ordenando nuestros pasos. Porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que va nutriendo nuestra vida, la que va alimentando nuestro corazón. Cuando la palabra nos nutre, nuestro cuerpo se fortalece, nuestro espíritu se fortalece, así como lo que comemos materialmente fortalece nuestro cuerpo, así la palabra es la que nutre nuestro espíritu. Esa es la ley, la palabra. ¿Qué es la ley? La ley es las ordenanzas de Dios, es la palabra de Dios, son las instrucciones de Dios, es lo que el Señor va guiando a su pueblo. ¿Para qué? Para ser cada día mejores, para acercarnos cada vez más a Él, de su palabra. Pero si no leemos su palabra, si no escuchamos su palabra, ¿cómo queremos vencer a nuestra carne pecaminosa? ¿Cómo queremos que el Señor reine en nuestro corazón si no nos dejamos nutrir por la palabra, si abandonamos el estudio bíblico, si dejamos la lectura bíblica, si no nos interesa escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo nuestro espíritu se va a nutrir? ¿Cómo vamos a alcanzar una vida en excelencia? Solos no vamos a poder. Nuestra naturaleza es débil, vamos a caer, vamos a flaquear, pero con la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, podemos caminar, podemos vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice en mi interior me gusta la ley de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios me gusta. Y yo creo que usted y yo podemos decir eso. Su palabra nos gusta. Su palabra nos alimenta, nos nutre, la saboreamos, es exquisita a nuestro paladar, pero la realidad a veces decimos, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. La palabra de Dios quiere una excelencia en nosotros y nuestra capacidad, ¿verdad?, se limita. Y pensamos que eso no va a suceder en nuestra vida, que eso fue en los hombres, en la Biblia, en los hombres antiguos, que el Espíritu se derramaba con todo poder en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en Jeremías, en los profetas. Y pensamos que ese Dios solamente se pudo derramar con poder en aquellos hombres. Nuestra capacidad de razonar se limita. Y en saber, hermano, que en el día de hoy, así el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo, es el mismo Dios que se sigue derramando y que sigue dando poder a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser nutridos por la palabra para que esas prisiones sean abiertas, esas prisiones de pecado sean abiertas de nuestra vida, nos liberemos de todo pecado. El verso 24 dice, desdichado de mí, miserable de mí, dice otra versión. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Quién me podrá librar de ese poder de la muerte? Dice, soy un desdichado, soy un miserable. Otras palabras dice, soy poca cosa. Y en realidad, el hombre, la naturaleza del hombre es poca cosa. Pero cuando Cristo entra en el corazón, deja de ser poca cosa. Y ahora es un hombre y una mujer al servicio de Dios. Y cuando es un hombre y una mujer de Dios, hermano, tiene poder para poder vencer todo obstáculo, toda tentación. El verso 25, y con este versículo culminamos. Solamente Dios, bueno, aquí voy a regresar porque hay una pregunta. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Es una pregunta. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Verso 25, la respuesta. Solamente Dios.
¿Escuchamos bien? Nosotros somos miserables, dice el apóstol Pablo, en nuestra naturaleza débil somos poca cosa. Pero con la ayuda de Dios, solamente en el poder de Dios, puedo vencer toda cadena, toda esclavitud de pecado. Y dice, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor. Y termina, en conclusión, yo entiendo que debo solamente a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy solamente a la ley del pecado. Tenemos, hermanos, que dedicar nuestra vida al servicio de Dios, dedicar nuestra vida a que Él llene nuestros corazones. Esto, yo creo, hermano, que usted puede vencer a todo lo que el enemigo, toda la ley del pecado nos somete. Podemos vencer. En Cristo sí se puede. Si Él pudo, nosotros podemos con Él. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda de Dios sí se puede vencer todo pecado, toda maldad. Ahora, hermano, en conclusión a este tema, mi tiempo se ha terminado. Quiero decirle, hermano, que usted debe vivir confiado en Cristo, que usted tiene un esposo y que debe agradarle a Él, solamente a Él, que no debemos cometer adulterio en el sentido espiritual, sino mantenernos firmes en el camino de Dios, limpios, puros, para que cuando Él venga, usted y yo seamos arrebatados y llevados a los aires con el Señor y estar con Él para siempre. Con esto concluyo y quiero decirles, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias a Dios les pudo mantener hoy en este día aquí.